Bueno, gente, ¿qué tal? Retomamos la transmisión. Estamos en Proyecto Cultural con Adrián Meléndez y yo soy Adrián Meléndez. Y el día de hoy vamos a hablar con una persona con la que he querido conversar hace bastante tiempo. Él es creador de contenido, y además es productor de podcast de otras personas, lo cual me parece interesante. Y recientemente ha estrenado su propio podcast, que coincidentemente también se llama Contenidos, el podcast. Entonces vamos a hablar de toda esa locura. Vamos a hablar con Diego Rosas, el buen Diego Rosas de Explora Producciones, o en todo caso Explora Podcast. Vamos a esperar que se conecte, ya le pasamos la voz y vamos a estar acá esperando. Voy a tomar un tecito mientras lo espero. Bueno, acá tengo unas cuantas preguntas, pero la idea es simplemente fluir y conversar así tranquilo este, sobre la temática. Está mi bro, qué bien, se logró. Ya, excelente. Hola, ¿cómo estás? Adrián, Ya, ¿cómo te encuentras? discúlpame, discúlpame. No, no te preocupes. A veces aparecen cositas de último minuto, pero ya, ahora sí, Te ya entiendo estamos, perfectamente. ya ¿Qué estamos. tal, Diego? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, muy bien. Todo bien, felizmente. ¿Tú qué tal? Bien, bien, acá listo, acá tengo un tecito para ir dialogando también mientras conversamos. Perfecto, excelente, Y excelente. Ahí ¿cómo se estamos. está tratando todo lo de la pandemia, todo lo de la cuarentena, cómo lo ha tratado también? Bien, o sea, no bien, pero, pero sí, como, bueno, ya la deben haber escuchado mil veces la frase, pero una crisis también es una oportunidad y eso es lo que hemos visto con Explora, ¿no? Felizmente se han dado. Diría, Sí, sí, no, ya, no importa. Ya, sí, sí, felizmente se han dado oportunidades y hemos sabido sí adaptarnos por el tema de, bueno, de la grabación y todo, pero bien, felizmente, o sea, dentro de lo posible, bien. qué bien, hermano, me alegra bastante que se hayan adaptado. Me he dado cuenta que Explora es una empresa, se podría decir que se adapta bastante fácil y rápido, ¿no? A las circunstancias. Sí, sí, curiosamente, cuando, o sea, nosotros empezamos y sí, teníamos nuestros equipos, no quizás eran micrófonos tenemos los micrófonos condensadores, pero ante la circunstancia, y ya es algo que nosotros siempre predicamos, al final cuando uno hace podcast es muy importante, más que la calidad, que es importante, pero más que la calidad es el contenido. Entonces, mientras podamos salvaguardar un tanto de calidad, eh, y podamos estructurar bien nuestros contenidos, generar contenido de valor, yo creo que al final eso es lo que va a impactar más y es lo que nos ha venido pasando, ¿no? Hemos podido asesorar a nuestros clientes a que produzcan sus podcasts desde su casa, desde cualquier lugar, y siempre salvaguardando o sea, lo mínimo indispensable de calidad, ¿no? De así, que en verdad era muy bochornoso, no lo hemos publicado ni editado, pero Claro, de ahí sí, y hemos procurado adaptarnos, ¿no? claro, qué bien que se haya logrado. Ustedes tienen ahora en Explora bastantes, digamos, como que hits, podcasts que han logrado posicionarse en el ranking de Spotify. Como por Sí, ejemplo, Invierte Joven, me parece que está en el puesto 20 24, 25, 25. 24. Ujú. Invertir Excelente. joven, sí. Sí, esta es incluso nuestra primera producción, ya va a cumplir un año en septiembre. Y sí, con Cristian, que es el host, hemos venido trabajando bastante constante, y por eso es, o sea, ya esa es la prueba más fehaciente que en estos temas de generación de contenidos en general, no solo podcast, sino contenidos en general, la constancia y el valor que agregas es clave. O sea, si tú no eres constante, al final no se dan, no te conoce la gente, no te toman en serio. Entonces yo creo que la constancia es la clave que ha servido a Cristian. Luego también tenemos el podcast de la empresa Mambo, que es Fantasmambo. A ellos les ha ayudado muchísimo el tema también, que han tenido muy buenos invitados, porque con 2 episodios ya estaban en el top 100. Entonces,
Vaya. Ha sido muy importante también el trabajo de los chicos. Entonces, ahorita estamos reestructurando algunas cositas, pero pronto ya de nuevo volveremos. Y el otro podcast que está en el 131, porque Spotify te da hasta el 200. Cuando tú entras en búsqueda, o sea, te ponen los top 200, por así decirlo. Está el de Prima FP. El de Prima FP que también ha tenido... La dinámica de ellos es que no hay un host en específico, sino que son distintas personalidades hablándonos sobre distintos temas, ¿no? Dan como unas pastillas semanales sobre distintos temas. Tenemos desde inversiones, que es el tema de ellos, hasta temas de liderazgo, desarrollo en el trabajo, desarrollo en la familia, o sea, como que distintos referentes, ¿no? Que también eso ha venido muy bien. Claro, excelente, excelente, qué chévere. Ujú. Acá tengo una pregunta interesante que te iba a hacer, casi se me va. Ah, ya. O sea, para remontarnos un poco, o sea, solamente brevemente a la historia de Explora, cómo fue el nacimiento de la iniciativa de producir el podcast a otras personas? Porque tú tienes tu podcast ahora que es contenidos, lo cual me parece acá, me parece una idea muy acertada, pero entonces, o sea, Explora ha empezado siendo una productora de podcast de otras personas, es como Ujú. justamente mencionas, de distintos campos, ¿no? ¿Cómo así nació esa idea? Mira, la idea nace, eh, yo empiezo a escuchar, voy a remontarme un poquito más atrás. Yo empiezo escuchando podcast hace ya casi 2 años. Antes no, ni conocía el formato. Literal, me enteré del formato buscando en mi celular. Encontré yo tengo un iPhone y en la sección de podcast del mismo iPhone está la aplicación, ¿no? Entonces, como curioso, entré y encontré de qué se trataba, pero no le hice mucho caso. Y después, yo escucho mi música en Spotify, o sea, a mí me encanta la música en general y siento que Spotify sí se acomoda a mis necesidades, entonces yo suelo escuchar música ahí. Y me di cuenta que de la nada decía podcast, porque Spotify no es que tenga podcast desde hace tiempo, es casi reciente, o sea, desde hace muy poco. Entonces yo digo, ahora si Spotify lo tiene es porque, bueno, a ver, debe ser interesante. Entonces paso ahí a merodear y me encuentro con un podcast de ventas, que se vuelve mi podcast favorito de negocios. Y me doy cuenta que literalmente lo que yo estaba escuchando era como si me estuvieran dando un curso de ventas, ¿ya? Porque a mí siempre o sea, el tema de negocios en general siempre me llamó la atención y sentí que era literalmente un curso gratuito de ventas y me pregunté si es que acá ya se estaba haciendo, ¿no? Si es que habían personajes peruanos que hacían este tipo de contenido. Entonces me puse a buscar, sí encontré podcasts peruanos, que son los más antiguos, entre ellos Vago Sin Sueño, lo encontré ahí, pero sí vi que de repente iban hacia otros nichos, ¿no? De repente no eran tan educativos, eran más entretenimiento, que está bien, o sea, es totalmente válido, pero dije, oye, acá hay una oportunidad de hacer algo de repente un poquito más educativo, más informativo, y luego vi el enfoque como si una empresa o una marca personal quisiera hacer esto, ¿no? Entonces, ahí en ese momento yo decido hacerlo yo, o sea, hacer mi podcast, pero en ese momento me pregunté de qué, porque hasta ese entonces yo todavía no, bueno, no conocía mucho el tema de los contenidos, que es lo que ahora hacemos en Explora, o sea, nunca había profundizado en ningún tema. Eh, yo en ese entonces me gustaba mucho el tema de viajes, también mi familia está relacionada a eso y dije, ya, vamos a hacer un podcast de viajes. Entonces, ahí sí me metí a estudiar cómo se hacía, me metí un par de cursos y todo. Empecé, pero llegó la limitación de la edición. Yo en edición soy cero en parte técnica, o sea, no domino esa parte. Así me pongas la herramienta más fácil, que es uno, por ejemplo, Audacity, no, o sea, no va conmigo, yo no sé. Entonces ahí es donde yo voy, donde mi actual socio, que es Joao, y le propongo la idea, ¿no? Y a la par yo había estado hablando con Cristian, porque yo veía que Cristian es amigo mío de la universidad. Entonces yo había visto que Cristian había estado desarrollando contenido en YouTube, pero sus primeros videos no tenían mucho desarrollo visual o estructural, o sea, tenían buena información, pero no estaban tan desarrollados. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no pasas tus contenidos también a podcast? Entonces Cristian me dice, ya, hazme la propuesta y vamos, ¿no? Entonces ya llegamos a un acuerdo y por el otro lado con Joao también llegamos a un acuerdo de que él se encargue de la parte técnica.
y yo me pongo y ahí es cuando me pongo a pensar, digo, oye, de hecho hay un montón de personas como yo que no dominan la parte técnica y quizás también les gustaría profesionalizar un poco más el manejo de los contenidos. Entonces ahí ya tenemos la combinación y sí es una necesidad real, ¿no? O sea, hay marcas, hay personas, marcas personales que en verdad que tienen un montón de información útil que compartir, información de calidad y todo, pero no saben muy bien cómo, tanto estratégicamente como técnicamente. Entonces, ese es el beneficio que nosotros damos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con Joao, yo me encargaba de la parte un poquito más estratégica de marketing, para el cual también ahí me he metido a estudiar un poco más y profundizar más. Y él se encarga de la edición para que quede bien, para que sea un podcast más profesional, que no sea solo un podcast que pones un poquito de música, sino que, o sea, que suene mejor, ¿no? Ahí ya Claro. empezamos a invertir en equipos y todo, ¿no? Y ahí, nosotros empezamos realmente con marcas personales porque sentimos que era el perfil de personas que el perfil de cliente, perdón, que tenían esta necesidad más potente, ¿no? O sea, yo soy una persona que quiero hacer contenido, pero ¿cómo lo hago profesional? Pero felizmente se fue desarrollando y también las empresas tienen esa necesidad. Entonces, tienen esta necesidad, no tanto por la parte técnica, quizás porque ellos, una empresa tranquilamente puede contratar a alguien que lo edite, sino que no conocían bien de qué iba el tema del podcast, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos mucho más consolidados, que se empiezan a dar cuenta que no es lo mismo hacer un video de YouTube, que hacer una publicación de Instagram, que hacer un podcast. O sea, las dinámicas y los roles son totalmente diferentes. Entonces, nosotros, así es como nace Explora y se empieza a dar forma, ¿no? Qué loco. Tú has llevado cursos específicamente de cómo hacer un podcast, ¿no? Sí, Cursos. sí llevé un par y luego también he leído libros, porque sí me interesaba, o sea, yo decía, no, si yo voy a ofrecer un servicio, tengo que ser lo más profesional posible, ¿no? No puede ser que haya por intuición voy a dar un servicio, sino ya, o sea, porque sí, hay muchas personas que pueden iniciar sin necesariamente llevar un curso, no es necesario para empezar, pero, pero yo lo hice por un tema de que voy a dar un servicio, ¿no? Si voy a dar un servicio, tiene que ser lo más profesional posible, ver qué información hay en el mercado y no quedarme desfasado, ¿no? Claro, claro. Yo quería saber, más o menos, por otro lado, ya que tenemos esa parte clara, ¿qué tan complicado es posicionar un podcast? ¿Hay alguna estrategia para, digamos, crear contenido viral o una cosa así? ¿O crees que es cuestión de... Tú decías que era justamente constancia, claro, Ujú. pero, o sea, inicialmente, si estás desde cero, ¿sientes que hay alguna estrategia que se puede usar para posicionar un podcast? ¿O en todo caso, qué tan complicado es? Mira, ahorita aquí en Perú no es complicado posicionar un podcast, no es difícil. El algoritmo de Spotify no es tan complejo quizás como el de YouTube, porque Claro. pero en Spotify la viralidad no sirve. O sea, no te sirve ser muy viral en Spotify. O sea, viral en el sentido de, o sea, porque en YouTube normalmente la gente pone su intención de búsqueda porque se quiere informar de algo muchas veces muy específico, ¿no? Tutorial de cómo subir mi podcast a Libsyn, ¿ok? A ebooks, cómo subir. Pero nadie busca eso en Spotify, ¿me dejo entender? Entonces es ahí donde uno tiene que empezar a jugar con el tipo de contenido que va a poner en Spotify, con el tipo de contenido que va a poner en YouTube. O sea, en YouTube Claro. sí tienes que poner el título más clickbaitero que puedas, eh, todo así, la palabra repetirla varias veces para que cuando las personas pongan, se posicione. En Spotify también existe esto del SEO, ¿no? Que es el posicionamiento, pero funciona diferente. Aquí sí es clave la constancia y el algoritmo, me he dado cuenta, o sea, no conozco el algoritmo claramente, pero por Claro. los resultados que hemos tenido, se basa mucho en el número de reproducciones. Mientras más reproducciones tenga ¿cómo se llama? Tu podcast en general, va a posicionar. Y el posicionamiento no es como en YouTube, sino es o sea, se posiciona en un ranking, no es que se posiciona por búsqueda. Obviamente tienes que tratar de que los textos estén bien redactados también, porque por ejemplo a Cristian lo han encontrado muchas veces por poner inversión o invertir, porque ya tiene bastantes episodios, o sea, bastantes episodios que tienen esa palabra, me dejo entender.
Entonces, para Claro, hacerlo de manera orgánica, eso es de manera orgánica, claro, si es que quieres aparecerle, ¿no? O sea, si es que vas a hablar, por ejemplo, no sé, digamos, de yoga, si tu título no tiene yoga o tu nombre o en algún lado no está escrito, o sea, la probabilidad de que te encuentren es bajísima, ¿no? A menos que ya te conozcan. Por eso nosotros, por ejemplo, nosotros muy rara vez fomentamos que la persona ponga de nombre de su podcast su propio nombre, a menos que sea conocido, ¿no? Porque nadie lo va a buscar así. Entonces, es también pensar un poquito en eso, pero el posicionamiento en el ranking de Spotify, en eso que cuando entras y están en las listas, es más por un tema de reproducciones y de suscriptores. Para reproducciones es constancia, siempre hacer un llamado a episodios anteriores, porque ¿cuál es la teoría que nosotros hemos visto? Esto es un efecto bola de nieve. Por ejemplo, asumamos que tú tienes 5 episodios ya, y una persona nueva entra en el episodio número 5. Esa ya, persona nueva, si tú en este episodio le dijiste algo relacionado a los episodios anteriores, los va a escuchar. Entonces, esta persona va a escuchar va a hacer 5 reproducciones de tu podcast. Después claro, tienes 10. ¿Qué pasa si tienes una persona nueva aquí? Esta persona va a hacer 10 reproducciones. Entonces, a medida que tú tengas más episodios, vas a tener muchas más reproducciones por cada persona nueva que llegue a tu podcast. Entonces es un efecto bola de nieve y eso hace que Spotify valore tu podcast y diga, ya, acá está pasando algo, a la gente le está gustando esto, entonces lo rankeo en como de los podcasts más top, ¿no? Pero sí el ranking de Spotify es diario. O sea, un día puedes estar décimo, porque ese día, no sé, lanzaste episodio, fue tu primera vez, etcétera, y después puedes caer 100 puestos, o sea, sin asco. O sí sea, lo he no, visto. no es que te mantienes. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos muy orgullosos con Invertir Joven que en negocios y tecnología, desde enero más o menos, no hemos bajado el top 5. Entonces ahí, cuando ya te das cuenta que has estado 3 meses, o sea, variando entre el 3 y el 5, porque así es lo que... Una vez llegamos a estar 2, pero 3 y 5 ha sido lo que hemos variado desde casi enero. Ya te das cuenta que ya, o sea, ahí recién puedes decir ya se está posicionando bien, ¿no? Porque Man, si por una vez estuviste, puedes vender humo si quieres, oh, llegué, pero si al día siguiente volviste a bajar 20 puestos, en verdad, fue algo puntual, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que para posicionar es la constancia, no es YouTube, o sea, por más que pongas ¿cómo se llama? Un título clickbait, o sea, no te va a funcionar tanto porque primero te tienen que encontrar y las personas no suelen buscar información o noticias o ese tipo de cosas que se buscan en YouTube, en Spotify. O sea, yo creo que el podcast, como tú también sabrás, es más un tema de comunidades, ¿no? Es, oye, me enamoro de tu podcast, me gusta tu podcast. O sea, tienes que tener el título claro, sí, pero tampoco no me hagas clickbait, pues no me pongas cosas que no me vas a decir porque si no me decepciono y me voy, ¿no? Entonces, es claro, bastante eso. claro. Ya, eso también está clarísimo. ¿Sientes que la temática del podcast de repente influencia en el posicionamiento, la cantidad de reproducciones? Es que yo, como venimos mencionando, el podcast es un tema de comunidades, entonces uno tiene que, o sea, tiene que ser consciente, ¿no? Si es que yo voy a hablar de, no sé, pues, algo muy acotado, tengo que hacerme la idea que quizás no voy a tener las máximas reproducciones, pues tengo que ser consciente de eso, ¿no? Por eso también es muy importante medir tu comunidad, o sea, si tú vas a ir a hablar, puedes de antemano ya saber cuántas personas, o sea, extrapolarlo y decir, ya, este es el número de personas que me empiecen a escuchar tanto, o sea, te puedes hacer una idea de cuántas personas te van a escuchar, ¿no? Al inicio y si es que va a crecer mucho, pero no siempre tener la mayor cantidad de reproducciones es lo mejor, o sea, puedes no posicionar, pero como justo el día miércoles hicimos un live de cómo monetizar un podcast, Ujú. y sacábamos la cuenta, ¿no? Tú solo necesitas, ¿cómo era? 100 personas. Si tú quieres, por ejemplo, ganar 100.000 soles al año, solo necesitas 100 personas que durante todo el año te paguen 1.000 soles. O sea, no necesitas tener un montón de gente. O sea, necesitas tener 100 personas que estén verdaderamente, ¿cómo se llama? Fidelizadas, que les encante tu contenido, tu podcast, y puedes generar negocio, ¿no? Puedes generar monetización, puedes generar un montón de cosas. O sea, eso es algo que muchas personas se enloquecen, que quieren tener la mayor cantidad de reproducciones, quieren posicionar lo máximo, etcétera, etcétera, que no está mal,
pero no Ujú, debería ser el objetivo último, ¿no? O sea, ujú. si es que está ligado a un objetivo de monetización o algo, si es que tú estando número 5 sabes, estás 100% seguro que vas a monetizar, ya, o sea, póntelo como meta. Pero si no es necesariamente, si no hay no hay una, claro, secuencia lógica detrás de eso, enfócate más en tu público, en los que ya te escuchan, dales valor y ese valor te va a regresar. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta en sí, la temática, o sea, sí puede llegar a definir la cantidad de reproducciones, pero no define el éxito del podcast, ¿no? O sea, tú puedes hablar de lo que sea y puedes tener mucho éxito, pero depende cómo tú defines tu éxito, ¿no? Bravazo, bravazo. Sí, pues lo bueno de las audiencias de podcast es precisamente que son audiencias de nicho, pues entonces son personas que buscan específicamente un contenido que se adapte a sus necesidades, así bien específico y no, claro, como justo como tú dices, no necesitas tener una audiencia gigante, sino una que esté bien fidelizada, que realmente requiera de tu podcast. Claro, totalmente, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de comunicarle a las marcas con las que trabajamos, ¿no? Bacán. Evidentemente, tenemos que ponernos objetivos, metas para poder ir cumpliendo, ¿no? Y en el podcast, al no haber tantas referencias por ser algo, o sea, lo más curioso es que no es nuevo, pero que recién está siendo tendencia, Claro, no hay tanta información pasada como para que tú digas, ¿sabes qué? Esta va a ser la meta, sino es bastante prueba, después ya te pones tus objetivos, pero sí, o sea, uno no puede generar contenido sin realmente tener un objetivo claro, y eso es algo muy importante, porque si no entra la desesperación, te deprimes, dices, no, esto no está funcionando. ¿Cómo sabes que no está funcionando? ¿Cuál fue el objetivo que te pusiste? O sea, ¿por qué no? Y ahí es donde tienes que analizar, si ya me puse este objetivo, ¿y por qué no está funcionando? Y ahí analizas, pero si tú de frente dices, esto no funciona, pero nunca te pusiste un objetivo, o sea, no sabes si no está funcionando. De repente tienes 10 personas que son súper hinchas tuyas y dicen, ¿sabe qué? Toma mi dinero o haz lo que quieras y es suficiente, ¿no? Y de repente con esas personas puedes ver cómo hacerlo para crecer, etcétera. totalmente, totalmente. Hablando de las marcas, ¿qué tan complicado es hoy en día cuando que los podcasts están siendo tendencia, pero recién, ¿no? Que una marca se asocie a un podcast. ¿Y qué tanto debería apuntar un podcast a buscar asociarse con una marca de repente, o viceversa incluso? ¿Cómo ves esa relación de ahí? De nuevo, o sea, siempre va a depender. Yo veo, por ejemplo, no sé si yo soy una marca como, no quiero poner ningún ejemplo de mis clientes, pero supongamos que soy una marca grande de ropa. Ya, eh, Obviamente, y si yo hago un podcast, no tiene sentido que yo quiera que me auspicie, ¿no? O sea, no tiene sentido. O sea, por eso te digo, nuevamente depende del objetivo que tú le pongas. Nosotros hemos identificado que hay tres tipos de objetivos, ¿no? Para empresas es branding, que es la mayoría lo opta así. O sea, la mayoría de empresas, sobre todo las más grandes, dicen, ¿sabes qué? Yo quiero el podcast para fomentar mi marca, para generar mayor engagement con mi audiencia, etcétera. Luego está el tema de generación de leads. Cuando son empresas un poco más medianas, generar oportunidades de negocio, que muchas veces te sirve. Y bueno, finalmente las ventas, ¿no? Si es que tú les dices vayan al clic o vayan a esta página, ahí generas un negocio. Eso es cuando son empresas grandes, ¿no? claro. Cuando eres una marca personal, eh, hay muchas maneras de monetizar, pero siempre va a depender cuál sea tu objetivo, ¿no? Si tú eres profesor de yoga, de repente no quieres que una marca te auspicie, sino lo que quieres es que más gente te conozca para que tomen tus clases, tomen tus cursos, etcétera. Pero si eres una persona que solo hace el contenido, no sé, por enseñar y sí quieres enfocarte en que una marca te auspicie, lo que sí tienes que tener en cuenta es que tienes que ser, primero, generar el mayor valor, que la empresa se dé cuenta, oye, acá hay dinámica, oye, acá está pasando algo, y, la empresa, y de ahí con eso ir donde la empresa, ¿no? Es tener muy claro cuál es el perfil de tu audiencia, eh, cómo podrías tú trabajar. O sea, no se trata de buscar una empresa X, tienes que buscar una empresa que sea afín a lo que tú estás comunicando, que sea afín a tus valores también, ¿no? Porque si no, no vas a poder vender ese producto, porque al final si una empresa te está haciendo un auspicio es para que directa o indirectamente venda su producto. Entonces Exacto. son muchas las variables que uno tiene que tener en cuenta y mucho depende, primero depende del objetivo que tú tengas con tu podcast, ¿no?
El objetivo, no el propósito. El propósito es lo que ya deberías tener antes de empezar. Esos son dos términos distintos. Objetivo ya es más operativo, ¿no? El objetivo es yo quiero monetizar tanto, quiero hacer esto. Pero esa no debería ser la base. El propósito es el impacto que quieres generar en tu comunidad, es algo más intrínseco, ¿no? Algo más, oye, más bonito, por así decirlo, ¿no? Pero que al final ese es el propósito, ¿no? Lo que queremos lograr con este podcast es que esta comunidad aprenda más, por ejemplo, en el caso de Cristian, darle herramientas, tips a las personas para que aprendan a manejar su dinero. Pero con Cristian manejamos un montón de objetivos. Decimos, ¿sabes qué? Tal mes tenemos que llegar a tantas reproducciones, tenemos que ir con las empresas a que nos auspicien, o sea, si es que se puede conseguir alguna auspicio. Ahora que ya está a un nivel mucho más grande, eso se puede lograr, ¿no? Vamos a ver, ojalá pronto escuchemos, tengamos noticias, pero esos son objetivos, ¿ok? Pero no, o sea, pero no es que por eso, en eso no se basa el proyecto se basa en que, sí, educar a las personas financieramente. Entonces, esta misma lógica es aplicable a todo tipo de podcast, ¿no? Claro. Bravo, bravo. Excelente. Sí, pues. Hablando del propósito de los podcasts, me parece excelente que hayas mencionado eso, porque quería entrar en una parte, en una temática sobre los podcasts que a mí personalmente me fascina, me parece excelente, que es la parte un poco macro, ¿no? O sea, en ese momento los podcasts están siendo tendencia. Justamente había una gráfica que me parece que habías compartido de Notipod, donde decían que podcast en Latinoamérica está haciendo tendencia ahora. Sí, claro. Claro, Yo me quedé en la cifra. Hace poco salió que Melvin, Melvin, que es el de Notipod, dijo que los crecimientos este año habían sido mucho más. Pero yo ahorita me he quedado con la cifra del 18 al 19, que fue cuando empecé a hacer mi investigación, y las claro. cifras que sean a doble dígito, o sea, más de 10%, 19% de personas que escuchan. Y hace poco estuve en una conferencia virtual de podcast y mencionaban que no solo ha crecido el número de oyentes, sino también el número de productores, o sea, de personas que hacen podcast, que también ha crecido muchísimo, ¿no? En total, en iTunes ya pasa el millón de programas, si no me equivoco. Ah, Entonces, estamos hablando de cantidades grandes, ¿no? Y eso que acá en Latinoamérica está en pañales, esto. O sea, esto todavía no ha empezado ni siquiera, por así decirlo. interesante que menciones más o menos cuál es el estado de los podcasts en Latinoamérica. Justamente, claro, se podría decir que sean pañales, pero ¿tú crees que en el futuro, eventualmente, los podcasts se conviertan en algo así como los nuevos medios tradicionales? Ya que no solamente está creciendo la tendencia de los podcasts, sino el consumo de audio en Internet, ¿no? Ya que los podcasts son primera, o sea, luego podemos debatir sobre eso, pero primariamente son audio, ¿no? Entonces, el Claro. consumo de podcast, el consumo de audio crece. ¿Crees que eventualmente se conviertan en los medios más consumidos en general? No sé si llega a ser el más consumido porque, a ver, tiene una dinámica distinta de repente al video, ¿no? O sea, si lo quieres Claro, comparar versus si queremos hablar solo de audio, yo creo que sí. Yo creo que hoy en día las personas son más selectivas con qué cosas escuchan. O sea, lo siento para nuestros amigos de la radio y no podemos ir tan lejos. Radio Capital acaba de cerrar. exacto, exactamente. O sea, o sea, las personas hoy en día ya son más selectivas en qué cosas escuchan. O sea, es decir, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Yo soy, y esto sí es verdad, soy un aficionado de la historia, me gusta escuchar podcast de historia, pero también quiero estar al tanto de las noticias de podcasting, escucho Notipod, y quiero estar al tanto de temas de marketing. Tengo un podcast, tengo dos podcasts de marketing. Entonces, eso es mi consumo de audio, porque eso es lo que a mí me interesa. De repente tú tienes otros gustos y dices, ¿sabes qué? Yo escucho esto, esto y esto. Y si quiero ver tele, o sea, ni siquiera vemos ya tanto cable, vemos Netflix o vemos YouTube, porque ahora están en la tele, ¿no? En YouTube tú puedes elegir lo que tú quieres ver, no lo que te pasan. Y ese es el problema con el cable y con la radio, ¿no? Que uno se tiene que adaptar a lo que están pasando. Ujú. Pero para llegar a eso todavía faltan años luz, porque de todas maneras, al menos acá en Perú, vivimos, o sea, las personas todavía son muy dependientes de la tele, del cable, o a veces no tienen ni acceso a internet, o sea, todavía Claro, falta muchísimo, hay temas de conectividad que no permiten que haya tanta señal como para consumir un buen streaming, ¿no? Esas son limitaciones, pero que tarde o temprano van a ser superadas. Entonces, en bravo. cuanto a, en cuanto a al modo de consumir del usuario, de todas maneras esto es una tendencia y yo creo que también
sobre todo en esta pandemia, y esto es algo que conversábamos en el episodio 6 con Gabriela de Confieso Sin Filtro, que es una de nuestras clientes que también pasó por el podcast en contenidos. eh, Muchos medios tradicionales han perdido legitimidad en esta pandemia por todo el tipo de noticias que ellos quieren hacerlas viral. No se han sabido adaptar a la red, ¿no? Han sacado muchos clickbaits, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando entras no sé, en el comercio, en Trome o en estos periódicos virtuales? Entras, un super título, un título que te llama la atención, que dices, oye, ¿qué pasó? Entras y en verdad el desarrollo de la noticia es muy pobre, es paupérrimo, ¿no? O sea, no te dice nada. Entonces la gente ya empieza a perderle la confianza. Falta muchísimo para que no tengan consumo, eso sí, no te estoy diciendo que mañana ya nadie va a leer el comercio, pero ya están perdiendo legitimidad, ¿no? Y se viene una generación que va a ser mucha más selectiva y también una generación de personas que va a querer dar sus puntos de vista. Entonces ya va a depender de cada uno cómo se genera su propia legitimidad, ¿no? O sea, porque ahorita cualquiera en teoría puede empezar un podcast, ¿no? El que quiera agarra su celular, se graba y lo sube. Pero ya ahí es el trabajo, la chamba de cada uno de hacerse un referente, de hacerse autoridad eh, para... ¿Cómo se llama? Me distrajo Cristian. para, para hacerse un paso, ¿no? Y ser referentes. Yo creo que van a salir cada vez más medios independientes. Sin embargo, también va a ser muy importante las acciones que tomen las principales plataformas, ¿no? Ya vemos a un Spotify teniendo contenido exclusivo, entonces que no nos sorprenda que de repente más adelante se ponga exclusivo literalmente y no deje que cualquiera suba un podcast. O sea, ahí ya estamos hablando de un control de medios, ¿no? O sea, que ya él dice, ¿sabes qué? Esta es mi plataforma y no todos pueden subir. Ahorita todos pueden subir, Claro. pero puede llegar un momento en el que diga no, y eso ya tiene un montón de temas atrás, ¿no? De temas políticos, temas sociales, etcétera, ¿no? Porque de hecho va a haber un momento en el que van a haber filtros para poder subir tu podcast. Ahorita no hay, creo que el único que tiene filtros un poco más detallados es Apple Podcast, porque literalmente en Spotify tú el mismo día que lo subes, a los 15 minutos, media hora, ya está tu podcast disponible. Pero ¿qué pasa si alguien se pone a hablar de contenido de odio, por así decirlo? A mí no vamos a poner etiquetas, pero pone que empiecen a hablar, no sé, pues, ya, si fumándonos algo, diciendo un podcast nazi. O sea, ¿quién controla eso? Entonces, Claro. ahí va a venir un control, ¿ok? Creo que se te colgó un poquito. Sí, un poquito. Pero no, sí, Ahí, dale, dale. Nomás. o sea, ahí va a haber un control. Y cuando empiece ese control, o sea, que en parte va a estar bien, pero también es bien delicado, ¿no? Porque después, ¿quién decide? Es como lo que está pasando ahorita en Facebook y en Twitter, ¿no? O sea, ¿quién decide qué cosa está bien decir y qué cosa está mal? ¿Me dejo Sí, entender? O sea, ahí tienes un tema gigante y de todas maneras va a llegar al podcast. No sé si ahorita, pero va a llegar. Entonces, es muy importante que todas las personas que quieren hacerse un camino en el podcasting, como marcas personales sobre todo, se generen esa legitimidad, ¿no? O sea, no busquen el clickbait, no busquen la cosa del momento, sino trabajen en contenido sólido que les permita brandearse, ¿no? O sea, al final el podcast puede ser una muy buena herramienta de marketing, pero del marketing bueno, no del marketing que dices, ¿a qué te voy a vender y te voy a vender? No, o sea, del marketing positivo, del marketing que dice, oye, mis productos, por así decirlo, mi contenido es bueno, ¿por qué no lo consumes? Te va a servir. Eso también, si ya nos vamos por el lado del marketing, es una nueva tendencia. De hecho, has visto que cada vez más personas o más empresas sueltan la guía definitiva para tal cosa, la guía para esto, porque o sea, ya se está pensando en que la forma de venderle al consumidor no es diciéndole cómprame, 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 sino es realmente ayudándole gratuitamente para que éste confíe en ti y si le gusta tu producto, genial. Si no, o sea, puede pasar a la siguiente ventanilla, pero el podcast te permite eso, ¿no? Dar información de valor gratis, ganarte la confianza, y si después tú genuinamente le ofreces a alguien un servicio que realmente le va a ayudar, ¿no? Es totalmente válido hacerlo, ¿no? No se trata de ninguna estafa, o sea, muchas personas le tienen miedo al marketing o a las ventas, pero, o sea, ya no, o sea, en verdad, cuando uno empieza un negocio lo tiene que hacer de manera transparente, ¿no? Y eso el podcast te permite hacer eso, ser transparente, justamente, ¿no? Hay sí, varios matices en todo eso.
Claro, yo estaba a punto de decir algo así como transparencia, pero ya te robaste la palabra, entonces tú lo dijiste. Pero sí, 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 totalmente. O sea, me parece bacán justamente que el podcasting y el marketing de redes han ayudado a que las marcas flexibilicen en ese tema. Y por eso es muchísimo más fácil ahora conectar con tu audiencia a través de redes sociales, a través de, claro, precisamente una voz que te habla en tu cabeza, ¿no? Esa clásica metáfora de que un podcast se escucha con audífonos, entonces es como si te estuvieran ofreciendo un servicio dentro de tu mente, una cosa así, ¿no? Claro, claro, o sea, y en verdad un podcast no debería, o sea, no debería venderte algo, o sea, no debería ser para vender necesariamente, debería ser para conectar. O sea, una vez que tú conectas, o sea, que eso también es parte del proceso de ventas en general, ¿no? Cuando uno está, o sea, es vendedor, un buen vendedor al menos, hoy en día, ya no, de repente en el pasado, si era el tipo lobo de Wall Street que te bloquea la mente, ¿no? Ya hoy en día el proceso de ventas incluye una parte de conexión, ¿no? Que tú tienes que conectar con el cliente y saber que, o sea, ya no hay tanto espacio para este tipo de productos o servicios que no ayuden realmente al cliente, ¿no? Por eso ya hay muchas marcas que el mismo público, la misma audiencia los desacredita porque no dan buenos servicios, no dan buenas cosas. Entonces tú puedes hacer el mejor podcast del mundo, pero también si tu servicio o tu producto no son buenos, al final, o sea, no sirve de mucho que tu podcast sea el mejor tampoco, ¿no? Entonces tienes que tener un respaldo, ¿no? Claro, Siempre. de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, hermano, para ir cerrando, yo personalmente quería darte mi opinión sobre esto de que, o sea, me alegra de que hayas dicho que eventualmente se va a lograr esta superación del Internet a los medios tradicionales. Claro que todavía estamos un poco lejos, pero por lo menos, o sea, llegaste a admitirlo, entonces eso me reconforta bastante, porque yo sí soy partidario de esa ideología, se podría decir, de Claro. que realmente el Internet creo que tiene comunicativamente, en educación, en ventas, en todo, tiene muchos más beneficios que los otros medios ahora. Sí, La cosa es que creo que personalmente lo he pensado y en Perú por nuestra geografía, claro, es difícil que el Internet llegue a todas partes, ¿no? Pero de repente es la misma tecnología lo que en el futuro nos va a permitir que esas barreras sean superadas, ¿no? definitivamente. Sí, definitivamente, y es, o sea, y debería hacerlo, ¿no? Porque si no, de qué, ya yéndonos a temas más sociales, y si quieres decirles, o sea, de qué estamos, o sea, de qué estamos hablando, deberíamos buscar una mayor inclusión, ¿no? Porque de eso va el tema de las oportunidades al menos, ¿no? No se trata de darle necesariamente internet gratis para todos, etcétera, pero aunque sea las personas tengan la posibilidad de tenerlo, ¿no? Claro, Entonces, no se trata de regalar, pero sí de que aunque sea puedan, ¿no? Porque si no, si ni siquiera pueden accederlo, ya estamos hablando de una barrera tal cual, ¿no? Entonces yo creo que claro, sí, o exacto. sea, definitivamente en un futuro el acceso a Internet y como tú dices, la misma tecnología es la que lo va a hacer posible, ¿no? Es cuestión de ponerse a trabajar, a los que les corresponda. Pero sí, pues. Bueno, para ya ahora sí terminar, quería saber qué opinabas del hecho de que la gente suba un podcast en formato de video también. Por ejemplo, uno de mis podcasts favoritos, que es uno de los más conocidos, obvio que es el Buen Moloco Podcast, dio Ujú. el gran salto de audio a video, sin dejar de lado el Spotify, obviamente, y ya se recontra posicionó, ¿no? Entonces, ese salto de audio a video, o sea, siempre me lleva a mí a la pregunta, finalmente, ¿qué cosa es un podcast? De repente es algo un poco más profundo que simplemente un archivo de audio que se publica. No sé qué opinión tienes tú al respecto, man. Es que sí, o sea, definitivamente un podcast es que, como nosotros siempre exponemos que es un podcast termina siendo un elemento más dentro de una estrategia de contenidos. O sea, Carlos Orozco y Hugo Lezama son cracks en temas de generación de contenidos. Ellos, es más, conversando con Alan Yapa, tu partner, Claro. él mismo comentó que en uno de los episodios estuvieron con Carlos Orozco y él les dijo, yo soy generador de contenidos, no soy podcaster neto. Entonces, Claro, es que finalmente el podcast es un elemento más para una estrategia de contenidos. Y así es como nosotros vemos el podcast. Por más que nos encante, todos sabemos que el podcast solo quizás no es suficiente, como de repente YouTube solo no es suficiente, como
Instagram quizás solo no es suficiente muchas veces, ¿no? Definitivamente hoy en día hay plataformas que tienen mucha más relevancia que otras, y hoy en día el podcast no es la más relevante todavía, al menos, pero yo creo que algo que sí hay que tener en cuenta es que cuando uno pasa quiere publicar su podcast en YouTube, tienen que tener en cuenta que estamos hablando de formatos distintos, ¿no? Que el consumo es distinto. Evidentemente, en el caso de ellos, ya tienen bastante legitimidad, ya la gente, o sea, ya tienen un club de fans, por así decirlo, ya lo desarrollaron bien, entonces pueden dar el salto sin necesariamente variar tanto el formato, aunque el formato visual también lo tienen muy bien trabajado. Cada formato es distinto, ¿no? Cuando estamos hablando de un youtuber, y aquí creo que si Cristian sigue conectado no me va a dejar mentir, o sea, él en YouTube hacer como hacen los podcasts ahorita, claro, de entrevistas largas, muchas veces no rinde tan bien que hacer un video de 10 minutos en YouTube, ¿no? O sea, poner toda una entrevista larga, probablemente el consumo es muchísimo más bajo, las personas no se quedan hasta el final, etcétera, etcétera. Mientras que en un podcast sabemos que, mira, una duración promedio es de 30 minutos y el consumo promedio es del 60-70%. Entonces, Interesante. no siempre aplica el mismo formato para todas las plataformas. Entonces, si queremos estar en todas las plataformas, no es necesario, pero si lo quieres estar, está bien, pero tienes que tener en cuenta que no es que porque yo pongo, no sé, pues mi podcast lo puedo poner igualito en YouTube y después puedo ponerlo igualito en IGTV y va a funcionar igual. No, o sea, no funciona así. Cada formato tiene sus propias características y sus propias dinámicas. Entonces, yo creo que sí es Vale. válido. Los muchachos lo han trabajado muy bien. O sea, yo también ahí me veo un par de episodios. Ni siquiera yo los veo por YouTube, no, a veces no ni los escucho por podcast. Pero sí, o sea, sí es válido. Y como sí, yo sí pienso que el podcast termina siendo mucho más que un que un formato de audio de MP3 o WAV, no sé cómo lo desarrollen. Pero sí, definitivamente, mucho más que eso. Claro, excelente, excelente, bacán, porque yo opino precisamente igual. Bueno, Diego, en verdad ha sido todo un honor hablar contigo. Es Gracias. una conversa que sí, sí había estado esperando. Me alegra haber agarrado a Explora en un momento de crecimiento en su, digamos, en su existencia ahora, ¿no? Justamente cuando están empezando a despegar, es Sí. cuando mejor conviene entrevistar a todas las marcas, ¿no? Las empresas. No sé si tienes algún Gracias. último mensaje, nada, mano, algún último consejo para la gente que quiere empezar su podcast, de repente algo. Sí, no, bueno, primero que nada agradecerte a ti y Adrián, nosotros también ahí te seguimos en Profetas, no, Profetas del Audio, no, ¿cómo era? Ese era Profetas del Audio, era, ¿no? El de podcast sobre podcast. Ahí estamos Claro, esperando a que regrese, porque sí, ahí estábamos escuchándolo. Sí, a acá. ustedes chicos de Vagos Sin Sueño los tengo referenciados, incluso me acuerdo una anécdota con Alan, que justo hablé con él hace unos días, y le estaba contando que cuando nosotros recién empezamos, nosotros les consultábamos a ustedes, les hicimos un par de consultas desde Explora. Entonces, está súper bueno que ahora ya estemos formando ahí una relación, una comunidad, está súper chévere. Y ese es uno de los mensajes finales que quiero dar, ¿no? Generar contenidos, hacer podcasts, hacer videos, etcétera. Si es que lo haces desde la humildad y lo haces con toda la confianza, te permite estas cosas, ¿no? Empezar a relacionarte con otras personas que tienen tus mismos intereses o no tan similares, pero te da bastante apertura. Bueno, para los que quieren empezar un podcast, lo que yo les diría es, sí, tengan claro el propósito. O sea, el propósito es la base, es la gasolina, ¿no? Y no solo es para podcast esto, también es para si quieres emprender, si quieres hacer un proyecto. O sea, el propósito es lo clave. Después, ten claro tus objetivos. Paulatinamente no te pongas objetivos tan gigantes, pero si no te pones un reto, a veces no se vuelve tan entretenido. Y luego sean constantes, ¿no? Sean constantes con su contenido y asegúrense de estar generando valor, ¿no? Si ustedes están generando valor, el valor va a regresar, ya sea en dinero, en amistades, en distintas cosas, pero va a regresar, de todas maneras. Eso es. Excelente, excelente. Grandes palabras, Diego. Me parece excelente, en verdad. Gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros y ya de todas maneras estamos en contacto, cualquier cosa. Sí, sí, de todas maneras. Cuando quieran podemos ahí juntarnos de nuevo. Estamos Abrazo. conversando. Gracias. Excelente. Un saludo para Diego, gente. Ya nos vemos ya. Chao, chao. Uy, ahí está. Ya está. Ese ha sido el gran Diego Rosa, gente de Explora Podcast.
hemos conversado de todo, pucha, tengo todo esto lleno de checks, completo lo que quería preguntarle al buen Diego, y recuerde seguir a Radio Cuartel TV en todas las redes y a Explora Podcast, Explora Producciones, los podcasts que produce Explora y su propio podcast que se llama Contenidos. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Yo he sido Adrián Meléndez y esto ha sido, ¿cómo se llama el programa? Proyecto Cultural. Muchas gracias, gente. Ya nos vemos.